hoy vamos a hablar de cuentos populares, de sus autores, de su contexto, de su origen, de cómo han ido adaptándose, evolucionando con el tiempo para convertirse en las historias que más o menos conocemos hoy a través del cine, la animación, guiño guiño, codazo, Disney. Traeros unas pipas o algo, echado un tronquito ahí a la chimenea porque hoy vamos a contar cuentos. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, sandungueros y sandungueras, cariños y cariñas, bonicos y bonicas. Bienvenidos a otra edición más del puto programa de los martes. Hoy boinica, hoy había que ponerse guapo. La gente con boina fuma, así que voy a fumar también. Bueno, ahora que tengo boina, fumo y todo eso, he decidido dividir las secciones a los cuentos en medida de lo posible en 3 secciones, ¿vale? El cuento original, su autor o contexto y la adaptación actual o adaptaciones actuales, en caso de haber así varias que sean muy conocidas. Voy a hablaros del primero de los cuentos de esta noche, que como podréis intuir es Blancanieves y los 7 enanitos. Vamos a hablar un poquito del cuento original. La historia de Blancanieves tiene sus raíces en el cuento de hadas recopilado por los hermanos Grimm, titulado Sneeuwwitchen, o Witchen, o como se pronuncia. En esta versión original, la reina malvada, que está pues como en la otra obsesionada con la belleza, le ordena al cazador que le traiga las entrañas de Blancanieves, ojo ahí, como prueba de su muerte. O sea, quiere que la mate y le traiga las entrañas. El cazador, que al final se compadece de la chica, en lugar de cumplir su macabra misión, engaña a la reina con un corazón de jabalí. La reina, desconociendo la artimaña del cazador, lo consume, pensando que es de Blancanieves. Todo muy turbio. El castigo final de la reina esta malvada es bastante macabro también. Enterado de los crueles actos de la reina, el príncipe la condena a bailar con unos zapatos de hierro al rojo vivo hasta que se muera. ¡Qué maja, la gente ahí escribiendo cuentos de puta madre! Los autores de esta macabra maravilla, aquí los tenéis, son los hermanos Grimm. Esto forma parte de su colección de cuentos, son Jacob y Wilhelm. Y estos cuentos, bueno, los recopilaban a principios del siglo XIX en Alemania. Los hermanos Grimm, que eran académicos y lingüistas, se propusieron preservar las tradiciones populares alemanas. Los cuentos contados y contados en la tradición oral, sus versiones eran bastante más crudas que la media y reflejaban más crudeza, más dosis de realidad que las adaptaciones modernas, que están bastante edulcoradillas. Ya hablemos de la adaptación actual entre comillas, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? La adaptación animada de Disney. Hablo de la animada porque de la otra aún no podemos hablar. La versión de Disney, estrenada en 1937, suaviza significativamente la historia original. La crudeza, las entrañas, la prueba de muerte de las entrañas se elimina, el castigo brutal de los zapatos de hierro también se transforma en algo mucho menos violento para la malvada reina. Y bueno, pues Disney presenta a Blancanieves bastante más ingenua, bastante más encantadora. La malvada reina es mucho menos sádica que la versión original. Pues esa adaptación moderna, debido al público al que estaba destinado, obviamente limpia los elementos más oscuros. Lo hace una obra más adecuada para un público más pequeño, en el sentido de la edad. Se centra en los cánones estos clásicos de los cuentos edulcorados de la belleza, la amistad, el triunfo del bien sobre el mal. Vale, el siguiente cuento es La Cenicienta. Y vamos a hablar un poquito sobre el cuento original, porque aquí hay varias versiones. La narrativa original de La Cenicienta se basaba en un principio en el cuento de Charles Perrault. Vamos a quedarnos con esa versión. Está basada en el cuento de Charles Perrault y recopilada pues también por los hermanos Grimm, que eran unos cachondos. La de los Grimm, por supuesto, ofrece una versión más mega cruda y más visceral, cuando las hermanastras no pueden calzarse el zapato de cristal famoso. La madrastra, que es una pájara, una lagarta, pues sugiere una solución bastante escabrosa, bastante macabra, que es la automutilación. Es decir, la primera hermanastra
hermanastra se corta 2 dedos de los pies para que le quepa el zapato, mientras que la segunda se corta un cacho de talón. Y bueno, pues aunque al final se descubre el engaño, en el cuento los hermanos Grimm añaden un giro bastante siniestro a la obra de Perrault. En la boda de la Cenicienta, según la versión de los hermanos Grimm, que era algo más bestia que la de Perrault, las hermanastras, además, durante el banquete son castigadas por palomas que les pican los ojos como consecuencia de sus malvados actos. ¿Qué te parece la idea? Vamos a hablar de Perrault. Y bueno, pues Charles Perrault fue un influyente escritor francés del siglo XVII y fue uno de los pioneros en llevar los cuentos de hadas a la, digamos, literatura gruesa. Sus cuentos, sus relatos inicialmente estaban destinados a la élite social y buscaban impartir, como lo diríamos, lecciones morales a los críos. En esa época la literatura infantil no se concebía como la concebimos hoy. Los cuentos eran relatos bastante moralizantes y además destinados a educar a los niños, sobre todo sobre ya no el comportamiento apropiado, que también, sino de las consecuencias de la falta de ese comportamiento apropiado, las consecuencias sobre todo negativas. Entonces la crudeza de esas historias reflejaba una realidad social bastante dura, mucho menos complaciente y mucha menos blanda de lo que es hoy. También toca hablar de la adaptación, entre comillas, actual. Cuando digo actual es casi de Disney en exclusiva, icónica ya adaptación de Disney, que fue lanzada en 1950, suaviza, por supuesto, considerablemente las escenas más impactantes del relato original. Elimina, por supuesto, el factor de la automutilación y el castigo gráfico, centrándose en los valores de la perseverancia y la esperanza del propio personaje de Cenicienta, además añadiendo personajes animales que sirven como de alivio cómico. La película, vamos, el cómo es esa película, creo que refleja un poco la evolución de la sensibilidad en la narrativa para los niños. Se resaltan los valores que sí transmitía la historia original, pero se eliminan las cosas que dices, oye, igual os habéis pasado, ¿no? Y bueno, ¿cuál es vuestra peli-cuento de Disney favorita? Pues os podría decir casi, bueno, sin lugar a dudas, pero sí en el top 3 absoluto. Para mí está la de, bueno, depende de la región, ¿no? Se llama La Espada en la Piedra o Merlín el Encantador, pero me flipó esa, me encantó. Pero para mí una de las top 3 de Disney es precisamente la de Merlín, porque el personaje de Merlín me parece muy Doctor Who, es una maravilla de personaje. El siguiente cuento, que este tiene telita, y es La Bella Durmiente. Y muchos ya sabréis por dónde voy, ¿no? Cuando digo que tiene telita. Bueno, pues vamos a hablaros primero del cuento original, y es que en la narrativa original de la Cenicienta, que estaba a su vez basada en el cuento de Charles Perrault, de la Cenicienta, perdón, de la Bella Durmiente, sale de los cuentos populares y de las adaptaciones, por supuesto, de Charles Perrault y de los hermanos Grimm. Y además tiene un componente todavía más oscuro, todavía más macabro, y es que en la versión de los hermanos Grimm, que como todos sabéis, pues eran unos hardcore de la vida, la princesa no es solo víctima de un sueño profundo, sino que cientos de pretendientes mueren en el intento de atravesar las enormes espinas que rodean el castillo donde se halla la protagonista. La versión más bestia, más sombría, más cafre, como habéis mencionado por ahí, proviene de Giambattista Basile, ¿vale? Donde el propio rey viola a la princesa dormida, dando a luz 2 hijos gemelos mientras permanece ella inconsciente. O sea, muy turbio todo. La historia, por supuesto, culmina con el acto de venganza y la muerte de la reina malvada, pero bueno, pues al rey pues ya tal. Y que menos que hablar del bestia el Giambattista Basile era un escritor italiano del siglo XVII. En el siglo XVII estas cosas lo petaban. Pues recopiló cuentos populares en su obra El cuento de los cuentos, también llamada Pentamerón. Su enfoque narrativo, dramático, las tramas retorcidas, incluso a veces macabras, influyeron en generaciones posteriores de escritores de cuentos. El periodo en el que Basile escribió estaba muy marcado literariamente en cuanto a tendencias por una mezcla de fantasía y crudeza, podríamos decir. La realidad cotidiana de esa época incluía elementos bastante brutales. Los cuentos servían tanto como entretenimiento como una forma de transmitir ciertas lecciones morales o ciertos consejos, situaciones que evitar y cosas así. Vamos a hablar de la famosa
famosa adaptación de Disney, porque pues esa versión moderna de La Bella Durmiente, específicamente lanzada en el 59, pues suavizó drásticamente esos elementos turbios, oscuros. La película animada de Disney se centra más bien en el romance, en la magia, elimina las connotaciones, digamos, violentas y sexuales presentes en la obra original. Pues esa transformación evidencia claramente una tendencia de estas adaptaciones a eliminar la crudeza, la complejidad moral de la historia original, y me atrevería a decir que abriendo un debate sobre si es apropiado preservar la ingenuidad de los niños a costa de la profundidad y la oscuridad inherente a la historia original. Quién sabe, esta discusión sobre la censura en la narrativa infantil se da todavía, de hecho, a día de hoy, y las decisiones de suavizar o mantener la crudeza de algunos relatos echan leña al fuego en el debate actual sobre las sensibilidades culturales modernas. Bueno, ¿qué cuento? ¿Cuál os ha gustado más hasta ahora? Va, contadme, que siempre os pregunto a mitad de programa y eso me gusta. Pinocho, de Carlo Collodi, publicado en el siglo XIX, y la obra nos lleva a través de un viaje moral a la vez que fantástico. En la versión original, Pinocho es un personaje bastante menos majo, bastante menos inocente y contentillo que en la adaptación de Disney. Se implica y comete actos violentos y cuestionables como matar a Pepito Grillo. Pues por supuesto se enfrenta a consecuencias dramáticas, inmediatas y desgarradoras, consecuencia de sus actos, como por ejemplo ser ahorcado en un árbol. Collodi, este señor, tejió una narrativa en la que las travesuras de Pinocho tienen consecuencias graves y, como hemos dicho ya, inmediatas, y que cooperan en última instancia hacia la evolución de ese personaje hacia la humanidad. Evolución que además está marcada continuamente por el sufrimiento y por la penuria en general. Es bastante bestia Pinocho. Y bueno, ¿queréis conocer a este señor? Pues Carlo Collodi, que era el seudónimo de Carlo Lorenzini, fue un escritor y periodista italiano, y sus perspectivas sobre materias educativas y morales influyeron bastante en la creación de Pinocho como una historia destinada a enseñar valores o lecciones, según él, a los niños. La Italia del siglo XIX experimentaba cambios sociales profundos, cambios políticos bastante significativos, y Collodi, al escribir Pinocho, intentó reflejar las tensiones entre las tradiciones y la modernidad, aportando una narrativa que incorporaba pues elementos morales, lecciones morales de corte clásico en un mundo que estaba en plena transición, en plena transformación, ¿no?, hacia la modernidad. Y vamos a hablar de la adaptación de Disney, lanzada en 1940, que, pues como podéis suponer, suaviza muchísimos de los elementos bastante turbios, bastante oscuros presentes en la obra original de Collodi. Los que he mencionado, por ejemplo, pues Pinocho no es que afronte menos consecuencias, sino que las consecuencias que afronta son menos graves por sus acciones. La historia adopta un tono mucho más cómico, optimista, más centrado en la fantasía. Las diferencias clave entre la obra original y la adaptación de Disney famosa dan bastante que pensar sobre la necesidad de que las historias para niños fueran tan crudas. ¿Vale más la pena mostrar a los niños ese mundo donde las acciones tienen consecuencias duras, consecuencias inmediatas, o es más valioso, por contra, ofrecer una versión más suavizada que transmita valores a la vez que se alinee con las expectativas contemporáneas en cuanto a la narrativa infantil? Con el viejo debate que, aunque parezca algo de ahora, ya lleva mucho tiempo existiendo. Bueno, pues Aladín, ¿no? Aladino, la lámpara maravillosa, como lo quieras llamar. Vamos a hablar un poquito del cuento original. Aladino y la lámpara maravillosa se encuentra, como muchos sabréis, entre las fascinantes historias recopiladas en Las Mil y Una Noches. Y bueno, este relato tiene raíces, parte de ellas, en la tradición oral árabe, y es un viaje que nos sumerge en la vida de Aladino, un joven muy ingenioso. La historia nos transporta desde China hasta la ciudad de Bagdad, donde Aladino se embarca en una aventura que lo lleva desde los polvorientos callejones hasta los lujosos palacios. La lámpara, que actúa como el foco central de la trama, de la historia, no es simplemente un objeto mágico y ya está, sino una fuente de poder inagotable e inimaginable que todo lo puede. Aladino
con astucia, con engaños, con artimañas, descubre la maravillosa morada de un genio que concede deseos. Y a medida que él explora los límites de su nueva riqueza, de su nueva fama, de su nuevo poder, también se enfrenta a peligros que amenazan ese estatus. También se enfrenta a enredos amorosos y a desafíos que ponen a prueba tanto su integridad como su propia vida. Las versiones más antiguas de esta historia varían ampliamente en detalles, pero comparten una misma esencia, que es la de un joven protagonista de orígenes humildes que descubre la magia de esta lámpara y utiliza los deseos para cambiar su destino. Es una historia donde se hace hincapié en los aspectos de la astucia, la ambición y sobre todo de las consecuencias de buscar poder a toda costa sin considerar las consecuencias que esto pueda conllevar. Debo decir como apunte que posteriormente en versiones recontadas de esta historia el factor de China se eliminó porque realmente no era necesario para la historia y da igual de dónde fuera, realmente lo importante es lo que le pasaba. Pero bueno, sí, como curiosidad, Aladdin era chino en un origen. Y bueno, no podemos hablar de un autor en concreto, pero sí podemos hablar de Las Mil y Una Noches. Es que es, como hemos mencionado antes de pasado, una recopilación de historias, de cuentos de origen árabe que ha sido atribuida a diferentes autores a lo largo del tiempo. Esta obra refleja la tradición narrativa de esa región, la capacidad para tejer cuentos llenos de magia, llenos de fantasía, llenos de intriga, de lecciones morales, lecciones para la vida. Y en el contexto de la época, esas historias servían no solo como entretenimiento, sino como moralejas, transmitían valores culturales y por supuesto pues tendremos que hablar de la adaptación moderna, de la adaptación de Disney, la versión más conocida a día de hoy, y es pues esta película, Aladdin de Disney, lanzada en el 92. Y bueno, pues como es obvio y ya hemos comentado en otras entradas, esta adaptación suaviza bastante los elementos de la historia original, los elementos más oscuros. Se convierte más bien en una historia de amor y aventurillas con toquecillos de comedia, números musicales que la convierten en una obra popular y apreciada por lo que es, por su propia identidad. Al explorar la transformación del personaje de Aladino a lo largo del tiempo, surge la cuestión de cómo las adaptaciones culturales influyen en la percepción de las historias. Me explico. Las modificaciones realizadas a la versión de Disney han simplificado mucho la trama, más todavía de lo que ya estaba simplificada, pero ¿cómo afecta eso a la riqueza original narrativa del relato original? La lámpara mágica en el relato original simboliza los deseos, la ansia de poder, incluso las oportunidades, podríamos decir. Y a medida que la historia va recontándose a través de distintos países, distintas culturas, ¿cómo cambia la interpretación de todo esto? ¿Cómo cambia que Aladdin dejara de ser chino para ya ser árabe de base? Es un punto interesante, ¿no? La maleabilidad de las historias de la tradición oral para adaptarse a diferentes culturas, a diferentes contextos, a diferentes épocas incluso. ¿Qué pensáis de esto? No, pues vamos a hablar un poquito de Pocahontas, que no es un cuento, podríamos decir. Ahora entraremos en eso, no vamos a hablar del autor, sino de la historia también, del contexto de esa época. La historia de Pocahontas se entrelaza, como sabéis, con los primeros encuentros entre los colonizadores europeos y las poblaciones indígenas en América. Pues es difícil, pero esencial, distinguir entre la narrativa histórica y el relato popular, porque esto se ha ido difuminando cada vez más. Pocahontas, cuyo verdadero nombre era Matoaka, fue una joven de la Confederación Powhatan en la región que ahora es Virginia. La narrativa histórica difiere considerablemente de la reproducción, digamos, de la representación que se ha hecho después, que es demasiado romántica, ya difuminando lo original. Porque en realidad Pocahontas no tuvo ningún tipo de relación amorosa con John Smith durante su juventud. Su encuentro más bien fue un acto diplomático. La historia de Pocahontas ha sido reinterpretada demasiado a lo bestia y se ha ido adaptando a sensibilidades, a expectativas de diferentes públicos, pero en mi opinión ha ido faltando al sentido de la historia. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia de verdad, ¿no? Del verdadero personaje, lo que hoy conocemos como Pocahontas. Fue una mujer que vivió durante un periodo bastante tumultuoso
en el que las culturas indígenas americanas chocaban con la novedad de la llegada de los colonizadores europeos. Ella nació alrededor de 1596. Su vida, como digo, pues se ha desarrollado en medio de tensiones, en medio de tumultos, en medio de cambios drásticos en lo que en el mundo para ella, digamos, conocido. Su papel fue como de intermediaria entre su pueblo, entre la cultura, entre su gente y los colonizadores, y además tuvo muchísima importancia. Aunque la verdadera complejidad de todo lo que ha hecho de su biografía ha sido tristemente eclipsada por las representaciones simplificadas actuales. Y ahora vamos a entrar en eso, en la adaptación cinematográfica de Disney, y aquí la tenéis. Esta película de Disney, lanzada en 1995, es una versión bastante suavizada, bastante estilizada, bastante ficticia y edulcorada de la vida de Pocahontas, porque aquí la joven indígena se enamora ni más ni menos que del capitán John Smith, creando un romance que se convierte además en uno de los ejes centrales de la película, en el núcleo emocional de la película, que a pesar de esos esfuerzos que hace por transmitir mensajes de tolerancia, diversidad, de respeto entre culturas, fue y con razón muy criticada en su día por distorsionar eventos históricos y simplificar demasiado la historia. Porque la figura de Pocahontas, tanto en su propia realidad histórica como en su adaptación animada, cinematográfica, como la queréis llamar, destaca la representación del valor cultural de un pueblo. No lo supieron retratar. Es muy importante el saber equilibrar la necesidad de entretener una película pues entretenida con la responsabilidad en cuanto a la historia, en cuanto a la cultura de un pueblo. Aunque la adaptación de Disney opta por una cosa más accesible, centrada tal vez en la aventurilla, en el romance, minimiza la complejidad de lo que pasó. Y contadme, no sé por qué no, qué otros programas de los martes os gustaría ver, de qué os gustaría que habláramos. Si hay un tema que me llame la atención, me quito la boina. Venga, va, un tema bueno. Decime un tema bueno para el programa de los martes. El poder de los deseos, vete a cagar. Bueno, vamos a hablar del siguiente, que es La Sirenita. Primero, pues tenemos que hablar del cuento original. La historia de La Sirenita tiene sus raíces en el cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, publicado por primera vez en 1837. Y bueno, pues en la versión original, La Sirenita es una joven sirena que se enamora de un príncipe humano. Tampoco cambia mucho la cosa. Sin embargo, para ganar un alma inmortal y poder estar con él, debe renunciar a su cola de pez y soportar el dolor extremo de caminar con piernas humanas, que para ella era como el dolor de 1000 cuchillos afilados en los pies. A medida que la historia evoluciona, el príncipe se casa con otra y la sirenita enfrenta una elección moral importante: matar al príncipe para salvarse a sí misma o morir por él y convertirse en espuma de mar. Y bueno, pues el tío sádico y majísimo que escribió esta historia era Hans Christian Andersen, nacido en 1805, un escritor danés conocido por sus cuentos de hadas que abordaban temas bastante oscuros, bastante complejos, bastante turbios. Esta obra en concreto refleja fielmente, creo, la sensibilidad romántica de la época, esa fascinación con la dualidad entre lo celestial y lo terrenal. La adaptación de Disney animada. Esta versión, lanzada en 1989, transforma esa narrativa sombría de Andersen en un cuento de hadas animado optimista. Ariel, que esta vez tiene nombre, la sirenita, es presentada como una princesa curiosa, un alma aventurera. Pues ella anhelaba saber qué se sentía, anhelaba experimentar la vida en tierra firme. Ambas historias mantienen la esencia del enamoramiento, de la transformación. La película de Disney suaviza bastante, como viene siendo tendencia, los elementos más oscuros, más trágicos de la historia original. Ambas, no obstante, exploran la dualidad del deseo humano y la aspiración espiritual de la protagonista. La historia de la sirenita plantea bastantes preguntas sobre el sacrificio personal, las consecuencias de perseguir los deseos del corazón, lo que uno realmente siente. Considero interesante ver cómo maneja la versión de Disney esa dualidad en comparación con la visión más cruda
cruda y melancólica de Andersen. Tanto en el cuento original como en la adaptación de Disney, el amor es uno de los pilares centrales de la historia, aunque cada una lo lleva a su manera. Vamos a hablar de nuestro amigo Quasimodo, vamos a hablar del relato original, del cuento original. Nuestra Señora de París, que sería el título correcto, de Víctor Hugo, escrita en 1831, es una obra rica en matices oscuros representados a través de una sociedad despiadada. Quasimodo, el jorobado protagonista, es un personaje desfigurado, marginado, solitario, que encuentra un refugio casi providencial en la Catedral de Notre Dame. El París medieval, retratado con cierta maestría por Víctor Hugo, sirve como más que un mero telón de fondo para un cuento que explora sobre todo la crueldad social y política de esa época. En la novela original, Quasimodo sufre la crueldad de la sociedad, no solo por su obvia deformidad física, sino también por su origen humilde. Su figura, la figura de un personaje atormentado y además su papel como campanero, como humilde campanero de la catedral, revelan un personaje bastante complejo, bastante atormentado, bastante triste, que luego pues obviamente se edulcora bastante en la adaptación de Disney, pero ahora hablaremos de eso. Pues Víctor Hugo pinta un retrato muy descarnado, muy crudo, muy visceral de una sociedad que rechaza a aquellos diferentes, aquellos que no cumplen con los estándares establecidos. La marginación, el aislamiento y la serie de desventajas a las que se tiene que enfrentar Quasimodo reflejan la falta de compasión, la falta de empatía en una época y en una sociedad que no admitían al diferente. Y Disney, pues apropiadamente, podríamos decir, casi atenuó un poco esto para el público infantil al que iba destinada obviamente su obra, su taquilla. La conexión entre Quasimodo y Esmeralda, comparándola entre la película y la obra, en la novela esta relación se ve soberanamente afectada por la tragedia. Hoy en día, y en un término más de cachondeo, lo podríamos llamar pagafantas, ¿no? Pero hay un factor de incomprendida lealtad de Quasimodo hacia Esmeralda cuando claramente ella lo rechaza a él. Es un amor no correspondido. Y además, a lo largo de los eventos de la propia historia, el propio relato está marcado por la tragedia y sobre todo por la separación. Y esto añade una serie de capas emocionales que Disney simplificó, suavizó e incluso eliminó. La Catedral de Notre Dame no solo en la obra original es un telón de fondo arquitectónico para los acontecimientos, sino que es un testigo mudo de la injusticia, la desesperación que respira la obra. Víctor Hugo hace una descripción muy detallada de la catedral, solo como el testigo mudo que hemos dicho, sino como un símbolo de lo rígido de la sociedad. Pues en la novela la catedral está presentada de una forma más rica, más simbólica, pese a que la presentación visual que hace Disney de ella también es majestuosa, pero en la novela se hace más hincapié en lo que es el setting, esa catedral. También está la trama de la redención, el sacrificio de Quasimodo mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo, por superar esa situación de marginación que en la novela se presenta con bastante más detalle y sobre todo con bastante más dolor. Esa versión original, esa historia de Víctor Hugo explora mucho más profundamente y con muchos más matices las complejidades morales de las elecciones que hace el personaje y las consecuencias que esas elecciones pueden tener, a veces tomadas de forma egoísta. Y aquí tenéis a Víctor Hugo, un muy influyente escritor, además poeta francés del siglo XIX. Y esta obra que hemos estado viendo, Nuestra Señora de París, pretendía arrojar luz sobre la desigualdad, sobre la crueldad, sobre el trato a los que en un principio serían nuestros semejantes que padecía la sociedad de ese tiempo. Es una obra que abordó valientemente temas sociales, temas políticos y temas bastante controvertidos. Se convirtió este señor en una figura tanto controvertida como destacada del movimiento del romanticismo de la época. Y por supuesto vamos a hablar de la colorista y sandunguera adaptación de Disney, El Jorobado de Notre Dame, lanzada en 1996. Presenta una adaptación más suavizada, más edulcorada, más orientada a públicos infantiles de esta historia de Víctor Hugo, transformando a Quasimodo en un personaje bastante más afable, bastante más amigable, bastante más animado, alejándose de la intensidad del dolor emocional del personaje original de la novela.
queda. Incluso su deformidad se atenúa un poco, centrándose más bien en la bondad y el deseo que tiene de ver el mundo exterior, de vivir aventuras. Cabe abordar la complejidad de la relación entre Quasimodo y Esmeralda, que en esta película por supuesto se simplifica eliminando muchos de los elementos de rechazo y tratándolo pues, de una forma más familiar, más optimista. La catedral se presenta de maravillosa, majestuosa, pero pierde esa profundidad simbólica, esa profundidad social que sí tiene en la obra original. Esto se diluye un poquito, porque el enfoque de Disney se centra más en el entretenimiento y no tanto en la crítica social que sí podía ejercer ese elemento en la novela original. La redención de Quasimodo a su vez también se simplifica y mantiene un tono más ligero, más comédico. Pues la siguiente historia, que no es un cuento, sino que es más bien un relato, pero que también adaptó Disney y por eso creo que cabía mencionarlo, es Hércules. Y bueno, vamos a hablar del material original. Es que la leyenda de Hércules, ya sabéis, está profundamente arraigada en la mitología griega y presenta una trama, una historia llena de tragedias, de pruebas de valor, pruebas sobrenaturales, una serie de aventuras bastante tráspidas en general. Molaría que lo leyerais porque es bastante bestia. Hércules, hijo de Zeus y Alcmena, se enfrenta a las maquinaciones de Hera, esposa de Zeus y enemiga acérrima del semidios protagonista. Sus 12 pruebas, sus 12 trabajos, que incluyen la limpieza de los establos de Augías y la captura del león de Nemea, ofrecen una visión de la vida de Hércules marcada por la violencia, por los desafíos. Esta violencia que decimos, la tragedia, esos dos factores acompañan al personaje desde su nacimiento prácticamente. La furia de Hera se desata continuamente sobre él, llevándolo a cometer actos impulsivos y en última instancia enfrentarse a más que terribles consecuencias. Aquí obviamente no podemos hablar de un autor, aquí vamos a hablar pues de mitología básicamente, y es que la mitología griega, a diferencia de las obras literarias convencionales, no tiene autores específicos, es decir, los mitos transmitidos oralmente de generación en generación se tejen en una especie de tapiz cultural formado por narradores anónimos a lo largo de los tiempos. La historia de Hércules, estas leyendas, son ni más ni menos que el resultado de esta tradición mitológica. La adaptación actual de esta historia, y es que esta película animada Hércules de Disney, no vamos a hablar de la serie tipo Xena, vamos a hablar de la adaptación de Disney mejor, que fue lanzada en 1997, adopta obviamente un enfoque más ligero, más infantil, más humorístico para presentar a este héroe griego. Y la historia en esta película sigue el viaje de Hércules desde su despojamiento de la inmortalidad, de la divinidad, hasta su propio redescubrimiento como un héroe verdadero. La película a Hércules lo acompañan personajes bastante entrañables como Filoctetes y Megara. Esta adaptación desmitifica, simplifica muchísimo la historia, lo transforma en algo bastante más accesible, como venimos comentando, para un público infantil. Las 12 pruebas, los 12 trabajos de Hércules se reducen a meras anécdotas cómicas y los elementos más oscuros, más controvertidos de esta historia se suavizan considerablemente. La película además incorpora elementos cómicos o cómicos románticos que no tienen ni mucho menos cabida en los mitos originales. Filoctetes, o Phil para los amigos, el entrenador de Hércules, añade un toquecillo humorístico y sarcástico, descarado podríamos decir, a la película, a la obra, y la relación entre Hércules y Megara pues se convierte en uno de los ejes centrales de la trama, agregando ese factor de romanticismo o emotividad tan propio de las pelis de Disney. Pues hablemos de Peter Pan. Vamos a hablar del material original, que es un cuento, una creación de J.M. Barrie, cuya historia original, llamada Peter and Wendy, vio la luz en 1911. La narrativa de la historia sigue a Peter, el niño que nunca crece, nunca quiso crecer, pues sigue a Peter y sus aventuras en el país de nunca jamás.
Sin embargo, detrás de esta fachada idílica, encantadora, edulcorada, el cuento original presenta bastantes elementos oscuros. En la historia original, la negativa de Peter a crecer viene por un miedo a la responsabilidad, por un miedo incluso a la pérdida. El escritor J.M. Barrie, influido por sus propias experiencias, por sus propias pérdidas personales, escribió un cuento que exploraba esa dualidad de la juventud eterna, pero de la inevitable despedida a fronte de la responsabilidad. Todos sabéis que Peter Pan tenía su sombra que iba independientemente de él, y esa figura, la de la sombra en la historia original, no solo es un elemento de fantasía, sino que también es algo simbólico, porque la conexión entre Peter y esa sombra representa una lucha interna, una necesidad de reconciliación con la parte más oscura de uno mismo. Ese matiz psicológico puede pasar desapercibido al principio o en adaptaciones más ligeras, pero ahí está. Y también cabe mencionar un poquito la relación entre Peter y Wendy, que aunque está llena pues de elementos, como hemos dicho antes, edulcorados, encantadores, idílicos, también tiene un ancla ahí en la transición de la infancia a la madurez. Wendy representa, sirve como un vínculo entre el país de nunca jamás, que es la fantasía, y ese Londres de la realidad, explorando esa complejidad entre la infancia y la niñez y empezar a abrazar la etapa madura de uno mismo. También cabe mencionar un poco al Capitán Garfio. No es solo un antagonista al uso, sino que es un hombre que, según la historia del cuento, se presenta como un señor atrapado en su propia imagen de villano, vamos a decirlo así. Es un personaje que, a pesar de que tiene una fachada terrible, una pose que mantener, experimenta miedo, él teme, él anhela la juventud eterna también, como el propio personaje protagonista. Es algo que los hace muy similares al final. Y bueno, vamos a hablar del autor. J.M. Barrie fue influenciado por sus propias vivencias personales para escribir esta obra, y todo esto vino a raíz de la pérdida de su hermano mayor, David, que murió a una edad muy temprana, y esto dejó una huella emocional terrible en él. Todo esto acabó destilándose en la creación del personaje de Peter Pan, el niño que nunca quería crecer, que nunca quería dejar atrás los buenos tiempos, que no quería enfrentarse a lo crudo, a lo gris que podría llegar a ser el futuro. Y ahora cabe hablar de la adaptación de Disney. Da igual de qué adaptación hablemos, las adaptaciones de este cuento pues han sufrido cambios para adaptarse a la época moderna. Bueno, moderna entendiéndolo como cuando se estrenó la obra. Primero tenemos la versión animada de Disney de 1953. O sea, suavizaba, como es habitual, como venimos diciendo, los aspectos más oscuros de la obra original, y hacía más hincapié en la fantasía, convirtiendo la obra prácticamente en un musical. Podríamos decir un espectáculo de animación para la época, una cosa idílica, una cosa bonita. Por otra parte, tenemos las versiones live action como Hook o alguna más, pero quisiera destacar Hook, pese que han intentado explorar la complejidad del personaje de Peter Pan o en lo que se podría haber convertido, las dinámicas del país de nunca jamás. Lo han hecho de una forma más racional, más matizada. Yo creo que no están interesadas en capturar la profundidad psicológica en el sentido, digamos, de, vamos a ponerlo entre comillas, la tortura emocional de la obra original. Simplemente han querido hacer una película de aventuras y bien hecha que está. ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra favorita? ¿La de Disney o Hook? Contadme un poquito. El Trospitop que nos trae Miriam hoy es el de películas macabras basadas en cuentos clásicos. Y bueno, pues el primero es Sleepy Hollow, de 1999. Pues Sleepy Hollow es una película de terror, digamos, gótico, dirigida por Tim Burton y estrenada en el 99, con Johnny Depp como protagonista y Christina Ricci. La cinta se basa en el relato de terror La leyenda de Sleepy Hollow, escrito por Washington Irving.
Tomb. El título, que significa hueco somnoliento o valle somnoliento si extrapolamos un poquito, en inglés se refiere al nombre de una municipalidad presente en varios lugares. ¿Sabéis que en Valencia hay un Salem? ¿Hay un sitio que se llama Salem en Valencia? Pues ya lo sabéis. El siguiente ítem de nuestra lista es Red Riding Hood o Caperucita Roja. ¿A quién tienes miedo? Se llamó aquí y es una película dirigida por Catherine Hardwicke y protagonizada por Amanda Seyfried, Max Irons y Shiloh Fernández. Es el repartazo, ¿no? Pues es una versión, esta película, del cuento de toda la vida y está ambientada en la ficticia localidad de Daggerhorn. Los habitantes del pueblo mantienen un pacto con un hombre lobo para evitar ataques, pero cuando la bestia devora a un ser humano incumpliendo ese pacto, la hermana mayor de Valerie se convierte en la víctima. Valerie, a punto de casarse con Henry, decide fugarse con su amor, Peter, que es un leñador. Un drama. Eso, el lobo acaba torciéndolo todo, como siempre. La siguiente adaptación es Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Es una película de fantasía, una peli de acción germano-estadounidense estrenada en 2013 y dirigida por Tommy Wirkola y distribuida por Paramount Pictures. La trama, basada en el cuento de hadas alemán de los hermanos Grimm, sigue a Hansel y Gretel, quienes tras 15 años desde su aventura infantil original se han convertido en justicieros vengativos tras probar la sangre humana. Sin embargo, desconocen que ahora ellos mismos son la presa, enfrentándose a un enemigo mucho más poderoso y siniestro, su propio pasado. Nuestro siguiente elemento en la lista es Blancanieves, un cuento de terror de 1997, una peli de terror y fantasía basada en el cuento de los hermanos Grimm, que fue producida por Interscope Communication y Polygram Film Entertainment, dirigida por Michael Cohn. La trama sigue a Liliana, cuya madre muere al dar a luz. Su padre se casa con la vanidosa Lady Claudia, una bruja que busca usurpar el trono como malvada reina con la ayuda de un espejo mágico. Tras un intento fallido de asesinato, Liliana se pierde en un oscuro bosque donde encuentra a 7 enanitos que la protegen de la malvada reina Claudia. Into the Woods es una película musical estadounidense producida por Walt Disney Pictures y dirigida por Rob Marshall. La película está basada en el aclamado musical homónimo de Broadway, con música y letra de Stephen Sondheim y libreto de James Lapine. El elenco principal incluía a Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine y Johnny Depp como el lobo. La trama se centra en un matrimonio de panaderos que busca romper una maldición lanzada por una bruja vengativa debido a su incapacidad para concebir hijos. Muy turbio todo. El siguiente ítem en la lista es Blancanieves y la leyenda del cazador, de 2012, y es una película de acción, aventura y fantasía dirigida por Rupert Sanders y escrita por Evan Dougherty, John Lee Hancock y Hossein Amini, 3 escritores. Basada en el cuento de hadas alemán Blancanieves de los hermanos Grimm, presenta una versión oscura de la historia. La trama sigue a Blancanieves, que está interpretada por Kristen Stewart, la chica monoexpresión de Crepúsculo, quien supera en belleza a una malvada reina, decidida a acabar con ella. Sin embargo, el cazador, que es Chris Hemsworth, que es Thor, no solo le salva la vida, sino que le enseña a defenderse. Claro, el típico montaje de la canción del entrenamiento. Posteriormente, el príncipe azul, que es Sam Claflin, que no sé quién es, queda hechizado por la belleza y el poder de Blancanieves y bla 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 bla, en compañía de lobos, una película dirigida por Neil Jordan en el 84 y protagonizada por Sarah Patterson y Angela Lansbury, la de Se ha escrito un crimen. Y esta peli fusiona los géneros fantástico y de terror, en una trama que sigue a Rosalind, quien tras presenciar la muerte de su hermana a manos de un lobo, regresa a la casa de su abuela. En este lugar, la abuela narra historias sobre hombres lobo y advierte sobre el peligro que representan los hombres pejijuntos. Pinocchio o Pinocho, de 2022, Guillermo del Toro, una película musical mexicano-estadounidense de animación dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, basada en las ilustraciones de Chris Grimley de la novela italiana Las aventuras de Pinocho de, como hemos dicho antes, Carlo Collodi.
Volody, en una reedición, ¿no? En un retelling de la historia para 2022. La película se ambienta en la Italia fascista de la década de 1930 y esto marca el debut de Del Toro como director de largometrajes plenamente de animación. La versión original cuenta con un elenco destacado de voces, incluyendo a Ewan McGregor como Pepito Grillo, David Bradley como Geppetto y el debutante Gregory Mann como el propio Pinocho. Joder, ese Pinocho da cosica, pero me gustó la peli, ¿Qué opináis de esa peli? ¿La habéis visto? ¿La de Pinocho? ¿La de Netflix? A mí me gustó mucho, Vamos con nuestra última sección de hoy, que son las historias tróspidas. Estas historias que parecen sacadas del Mundo Today, pero no, resulta que han pasado de verdad. Nuestro primer titular de hoy viene de Andalucía Información del 19 de diciembre de este año. Viene calentito. Ojo al asunto, el titular nos dice: un hombre secuestra un taxi armado con 2 escopetas para matar a varios policías. Vale, vamos a leer un poquito el resumen de la noticia que nos hace Miriam. La pasada noche, el día 19, en Benalmádena, un hombre de 70 años, enfurecido por la retirada de su coche mal aparcado en un supermercado de la Costa del Sol, amenazó con matar a unos policías locales. El vehículo fue quitado por la grúa municipal tras una llamada de un transportista. El individuo, armado con 2 escopetas y más de 150 cartuchos para las mismas, secuestró un taxi, forzando al conductor a dirigirse a la jefatura de la policía local. Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida intervención policial, el hombre fue arrestado, liberando al taxista. En el registro de su domicilio se halló todo un arsenal de armas. El detenido, bajo investigación por atentado a agentes de la autoridad, amenazas y resistencia, está actualmente hospitalizado. La acción policial evitó una situación de riesgo en una zona concurrida, destacando la intervención en época navideña, y los hechos están ahora en manos de la justicia. ¿Qué os parece, la drasticidad del asunto? Siguiente titular raro de hoy es del 23 de diciembre. Nos lo trae Infobae. El titular dice: una madre adolescente desató una catarata de críticas en las redes sociales por servirle comida congelada a su hija de 2 años. Marie Claire, una joven madre de 18 años de España, ha transformado la alimentación de su hija de 2 años en una experiencia culinaria única y sobre todo congelada, compartiendo su rutina a través de vídeos en TikTok. En este peculiar mundo culinario, los aros de cebolla, la pizza congelada, los zumos y los yogures se han convertido en protagonistas inusuales de la dieta familiar. Su elección poco convencional ha generado tanto apoyo como críticas en las redes sociales, donde algunos aplauden su creatividad mientras otros expresan su preocupación por la salud de la criatura. A pesar de las críticas, Marie Claire disfruta el toque distintivo que imprime a su cocina, ganando una incipiente fama en las redes. Sus vídeos, vistos por millones, convierten cada comida congelada en una entrega más de su serie de ocurrencias gastronómicas insólitas. En este espacio, la cocina se transforma en un banquete congelado que desafía las convenciones tradicionales de la alimentación infantil, generando un debate continuo sobre salud y originalidad de las elecciones alimenticias de esta señora en las redes sociales. No podía importarme menos lo que come la hija de esta señora, lo que me dice que la sociedad hoy en día está un poquito demasiado aburrida. Tercera noticia insólita, rara, friki de hoy viene de La Vanguardia del 7 de diciembre de 2023 y el titular nos dice: envuelve toda la casa de sus padres en papel de regalo por Navidad. Le voy a dar un guantazo al final, eso será su padre o su madre. Después de dar un paseo, los padres del TikToker Héctor Riumbau llegaron a casa y se sorprendieron al encontrar su salón completamente envuelto en papel de regalo, resultado de la peculiar idea de su hijo de decorar la casa para Navidad de una manera única. El joven se propuso envolver la habitación con más de 30 rollos de papel de regalo rojo, cubriendo incluso muebles y la televisión. La reacción de sus padres, quienes sugieren que no se puede dejar solo al joven TikToker, alcanzó más
más de 800.000 reproducciones y generó comentarios divertidos sobre dejar la decoración así toda la Navidad como si fuera un calendario de Adviento. Dice, le aventaba yo una hostia. ¿Qué os ha parecido? ¿De qué queréis que hagamos un programa? ¿Qué cosas se podrían mejorar? ¿Qué cosas podrían todavía empeorar? Muchísimas gracias, gente preciosa, gente guapísima, harlowesses, sandungueros, sandungueras. Se os quiere un montón. Muchísimas gracias por aguantarme, por ese apoyo. Porque por eso seguimos haciendo esto. Llegamos 54 programas ya. Se os quiere muchísimo. Mañana más y mejor. ¡Que os quiere, cabrones! Chaito.